Amigos, buenos días. Sin duda estamos ante una tragedia, independientemente de lo que podamos pensar acerca de los responsables o no responsables o de quienes hayan participado directa o indirectamente en esto. A todas luces, repito, es una tragedia. No solo por el número de personas fallecidas y heridas, sino para mí, por algo mucho más grave. Me explico. Cuando el 1 de julio del año pasado fuimos a las urnas, lo hicimos con la convicción de que estaríamos eligiendo a un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Lo hicimos con la convicción de que la persona que resultare triunfador en esa elección, al margen de las filias y fobias que cada uno pudiésemos haber tenido en ese momento de expresar nuestro voto, esa persona, al rendir la protesta de ley, no tendría otra guía que normare sus acciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respetables serían sus posiciones personales en el aspecto moral y en el aspecto religioso. Sin embargo, no lo habríamos elegido o no habríamos votado por él en función de estos dos últimos elementos. Habríamos votado por él, el que fuere de las preferencias de cada uno de nosotros, en función de su posición, repito, ante la ley. Hoy por la mañana hubo una conferencia de prensa donde participaron, entre otros, López y el secretario de la Defensa Nacional, mi general secretario Sandoval. Me ha tocado presenciar al ver en vivo esto, uno de los episodios más tristes de la presidencia de la República de este país y del que comanda las Fuerzas Armadas. El otro es el comandante supremo, el presidente de la República, pero el secretario de la Defensa es el comandante de las Fuerzas Armadas. Por otro lado está la Marina, es el almirante que comanda las fuerzas de la Marina Armada de México. Me dio tristeza verlos y escucharlos a ambos. Desahogo mi opinión primero sobre mi general secretario. Qué lamentable es que el comandante de las Fuerzas Armadas exprese de manera insegura, balbuceante, sin claridad y con un gran temor que dejaba oír su voz, que dejaba ver su voz, porque no se atrevió a decir que la orden que tenían era no responder con los elementos que tiene el ejército ante una turba de delincuentes. En ese mismo poblado, Tlahuelilpan, o en el punto ahí donde se dio esto, o muy cerca, hace unos cuantos días, cuando acudió una partida militar ante la denuncia de un intento de huachicoleo, 10 elementos de las Fuerzas Armadas fueron secuestrados y golpeados, uno de ellos de gravedad y hasta donde sé, espero estar completamente equivocado, falleció en el hospital. Por las instrucciones que tienen las Fuerzas Armadas, llegaron a negociar con criminales para poder rescatar a sus compañeros de armas. Hoy, repito, el general secretario, en vez de expresar con firmeza y claridad por qué actúa así el ejército, decir claramente las órdenes que tenemos del comandante supremo son estas, estas y estas. Y habría quedado bien y habría mostrado el respeto que los elementos de tropa mínimamente merecen de parte de él. ¿Por qué? Porque a la misión a que se les envíe arriesgan la vida. Enviarlos 25 elementos a un teatro como este, donde cientos de delincuentes robando un bien de la nación, no tiene sentido. Mejor no hay que enviarlos porque pone en riesgo
el mando, la vida de elementos de tropa, que ellos, obedientes y leales, van a sabiendas de que en cualquier momento pueden ser lapidados y asesinados por esa turba, repito, de delincuentes. Por el lado del jefe de Estado, debo aceptar con pena que no sé si el pueblo, los electores mexicanos elegimos el 1 de julio del año pasado a un pastor cristiano o en verdad a un político profesional. Hay un latinajo para los que gusten de estas expresiones que dice dura lex sed lex. Traducido en buen cristiano diría: la ley es dura, pero es la ley. López no se cansa de repetir que él es admirador de Juárez y de los hombres de la Reforma, que eran unos gigantes. El presidente Benito Juárez dio una muestra histórica y que fue una gran enseñanza y sigue siendo para todos los que se dicen políticos juaristas, de que ante la ley nada vale, simplemente su aplicación. Mucha gente le pidió, personajes de gran estatura en aquellos años, que mostrara clemencia y perdonara la vida a Maximiliano de Habsburgo. La posición de Juárez fue clara: dura lex sed lex. No titubeó. Quizá fue una decisión dolorosa para él, un hombre además católico practicante. Sin embargo, puso por encima de esas creencias el imperio de la ley. Hoy he escuchado, repito, con tristeza y rabia, a un jefe de Estado que parecía pastor cristiano. Es la segunda vez que tengo ese sentimiento frente a López. ¿Recuerda usted aquella vez cuando lo ungieron como candidato del partido Encuentro Social? Un acto completamente laico que parecía una celebración en algún templo cristiano, de pena ajena. Por eso pregunto yo, ¿qué eligió el elector mexicano el 1 de julio del año 2018? ¿Un pastor de una iglesia cristiana? ¿O a un político que al rendir la protesta de ley dijo: así está, ese es el párrafo que debe él pronunciar? Respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. No escudarse en la Biblia. Alguien me dirá: mejor que en el Corán, Ángel, o hacer respetar la Sharia, la ley musulmana. Al margen de matices entre uno y otro documento, el único que debe valer para nuestro jefe de Estado es la Constitución. Y estoy escuchando a alguien que parece estar en el sermón o estar en una arenga a los feligreses de alguna iglesia cristiana. El mal. Nomás le faltó, decir, perdón, esta es obra del maligno, de Satanás, de Lucifer. Al mal hay que convertirlo con el bien. Eso que lo haga en el ámbito de su vida privada. Pero él, como jefe de Estado, su única obligación, repito, es hacer respetar la ley. Hacer que la ley sea respetada sin distingo alguno por todos. Ese es el papel del jefe de Estado y jefe de gobierno en este país. No somos un Estado teocrático. Este país es un Estado laico. Las creencias religiosas de las personas deben de hacerse a un lado en tratándose de la aplicación de la ley ante delincuentes. El doctor Gers Manero, recién designado fiscal general, dijo con una claridad meridiana: el robo de combustible es un delito clara y debidamente tipificado en la legislación penal y tiene una penalidad así, asado. Él sí entiende la supremacía y el imperio de la ley. Creo, al margen de cualquier opinión que podamos tener,
Esa es la posición correcta. Al margen, repito, de filias y fobias, que si fiscal carnal o no, en estos momentos una voz sensata que ponga la ley por encima de toda creencia y de toda visión que pueda uno tener en lo moral o en lo religioso, el doctor Gers Manero cumplió en su primer acto público. El robo de combustible es un delito debidamente tipificado, lo dijo, y yo lo repito. ¿Por qué lo hicieron esas personas? Ante la comisión de ese delito, podrá haber atenuantes que aquel, pero ante las imágenes estamos viendo a una turba de delincuentes gozar de lo que se estaban robando y quizá pensando en la utilidad que al rato o mañana o pasado iban a obtener. Por eso qué tristeza sentí hoy, qué coraje, al ver que en lugar de jefe de Estado tenemos a un remedo y malo además de pastor cristiano. No es luminoso ni positivo el futuro que le espera a un país que tiene como jefe de Estado a quien privilegia el catecismo y la Biblia por encima de la Constitución. Muchas gracias y seguiremos con el tema mañana. Gracias.